Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la sede Ciudad de Alicante de manera presencial o a través del streaming. Hace unos días nos encontrábamos en esta misma sede para evocar la amistad intelectual, literaria, humana entre Pablo Neruda y Miguel Hernández, en un acto que se convirtió en cierto modo en anuncio, en antesala de las actividades que a lo largo de esta semana, vamos a desarrollar en el CEMAP en colaboración con la sede Ciudad de Alicante, el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad y la Embajada de Chile en España. Actividades en torno a una triste pero necesaria conmemoración, la de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Mario Amorós, nobeldense de nacimiento, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Amorós es un autor muy prolífico, ha publicado más de 20 libros, ha colaborado en los principales medios de comunicación en Chile y en España, entre nuestros periódicos, pues El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, La Razón, La Voz de Galicia, en fin, Nuestra Información. Pero además ha dedicado buena parte de su producción a dos temáticas que ya confluyeron en su tesis doctoral sobre el sacerdote revolucionario Antonio Gidó. Por un lado, la historia de Chile, con textos como Después de la lluvia, Chile, la memoria herida, del 2004, o La memoria rebelde, testimonios sobre el exterminio del MIR de Pisagua Mayoko, del 2008. Y por otro lado, muy vinculado también a esta temática, la biografía, con libros como Neruda, El príncipe de los poetas, del 2015, Pinochet, biografía militar y política, de 2019, Allende, la biografía, que ha sido reeditado este año con el título Allende, biografía política, semblanza humana, con una edición nueva y ampliada, y este otro libro que tengo en mis manos, del que estábamos hablando ahora, La vida es eterna, biografía de Víctor Jara, de este mismo año, como les digo, de 2023. Bueno, pues precisamente estos dos títulos que he citado, la reedición de su libro sobre Allende y esta biografía nueva sobre Jara, son los que nos han llevado a pedirle que sea él quien inicie estos días de reflexión sobre unos hechos que no debieron haber ocurrido nunca, pero que debemos recordar, y que ha sido materia de una sugerente producción literaria que también queremos destacar y analizar en estos días. Las biografías de Jara y de Allende van a ser, pues, la materia principal de la charla de Mario Amorós, aunque seguro creo que habrá tiempo para hablar de proyectos de futuro, y como estás en Alicante, pues algo tendrás que contarnos de esa biografía sobre Hernández que vas a empezar. En nombre de Jorge Olcina, director de la sede Ciudad de Alicante, de José Carlos Rovira, catedrático de Literatura Hispanoamericana, que debería estar aquí hoy también con nosotros, pero que finalmente no ha podido llegar a tiempo, y en el mío propio quiero darte las gracias, Mario, por aceptar nuestra invitación. Es un gusto que inicies estas jornadas dedicadas a los 50 años del golpe de Estado en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, y gracias a la Universidad de Alicante, al profesor José Carlos Rovira, al Centro Mario Benedetti, a la sede de la Universidad de Alicante, por acogerme de nuevo. Aquí presentamos hace 2 años mi biografía de Pasionaria, hace 4 la de Pinochet, y ahora, con motivo de los 50 años, como muy bien decía la profesora Racil, una fecha emblemática. Hablaba con una compañera que acabo de conocer del impacto que tuvo, ¿no?, en quienes eran jóvenes hace 50 años el golpe de Estado en Chile, y cómo, también hablando con Manolo Copeo, con la propia Beatriz, recordábamos, ¿no?, Víctor Jara es una figura presente en la formación política, cultural de muchos de nosotros, ¿no? En septiembre se han cumplido 50 años del golpe de Estado, una fecha, como decía, importante en la historia también del siglo XX. Yo creo que hay dos figuras que representan lo que supuso para Chile ese golpe de Estado, por su relación cercana con el 11 de septiembre. Evidentemente, el primero, Salvador Allende, que, como sabemos, muere en La Moneda aquel día, después del bombardeo del Palacio, que es la sede de los presidentes de Chile, y Víctor Jara, asesinado 4 días después, el 15 de septiembre. La noticia de su muerte, de su asesinato, recorre el mundo a partir del 23 de septiembre. El 22 de septiembre, un periódico chileno publica un breve, mintiendo sobre la causa de muerte, pero dice: ha muerto Víctor Jara, y la prensa internacional empieza a publicar la noticia de que un cantautor
no demasiado, prácticamente desconocido entonces fuera de Chile, más allá de círculos de la música comprometida, folclórica en América Latina, bueno, ha sido asesinado, ¿no? Y pronto, además, sobre todo a partir de enero del año 74, la muerte de Víctor se ve además acompañada de una leyenda falsa, macabra, las manos cortadas, las manos supuestamente cortadas, que, bueno, tuvo un gran recorrido por el mundo, ¿no? En el libro cuento el origen de esa leyenda falsa, pero que fue acogida y hasta el día de hoy yo me he encontrado con unas presentaciones que la gente lo sigue repitiendo. Bueno, yo espero que este libro y otros trabajos que hay, que cito, ayuden a entender por qué, cómo, cuándo y de qué manera esa leyenda se gesta, ¿no? Salvador Allende y Víctor Jara se conocieron en Montevideo el año 64, en diciembre. Allende viajó allí para un encuentro, una reunión de dirigentes de la izquierda latinoamericana de solidaridad con Brasil, país en el que había habido un golpe de Estado militar el 31 de marzo de aquel año, que derroca al presidente João Goulart, amigo de Allende, y instala la primera dictadura que en América Latina es una dictadura militar genocida. Después vendrán todas las demás del Cono Sur, pero la primera fue la de Brasil, año 64. Allende está en diciembre en Montevideo, él es muy amigo de Eduardo Galeano, con Benedetti no sé si tuvo, no he encontrado, debieron conocerse, pero con Galeano eran grandes amigos, ¿no? Y en el semanario Marcha, donde también escribía Benedetti, y Galeano, por supuesto, hay una gran cantidad hay 2 o 3 entrevistas muy buenas de Galeano a Allende. Y Allende, que viaja con su esposa a Montevideo, diciembre del 64, una noche van al teatro, Teatro del Galpón, el más importante, la compañía de teatro más importante de Uruguay y una de las más importantes de América Latina, que aún no existe hoy. Van al Teatro del Galpón porque la compañía de teatro del Teatro de la Universidad de Chile van a representar una obra dirigida por Víctor Jara llamada Ánimas de Día Claro, una obra muy bonita que mezcla el folclore con el teatro, que tuvo una gran acogida, y Víctor Jara es el director de esa obra. Ahí se cruzan por primera vez las vidas 2 personas que, después no se encontraron tantas veces como uno pudiera imaginar por la importancia que tuvo Víctor Jara en la cultura chilena, ¿no? Allende nació en 1908 en Santiago de Chile, en el seno de una familia burguesa acomodada, formada por un abogado que llegaría a ser notario de Valparaíso, Salvador Allende Castro, y una señora, doña Laura Gossens, hija de una familia de la oligarquía chilena. Allende nace, por tanto, en una buena cuna. Tiene varios hermanos mayores y tiene, desde que tiene 5 o 6 meses, una joven campesina, Zoila Rosa Ovalle, al que él llamará la mamá Rosa, que será su segunda madre, que le cuida prácticamente desde que nace y le acompaña durante toda su infancia y después mantendrá una relación muy cariñosa y muy bonita a lo largo de toda la vida. Allende nace en Santiago de Chile, pero vive los primeros 10 años en Tacna, que hoy forma parte de Perú, al norte entonces de Chile. Después viven en Valdivia por el trabajo de su padre, en el sur, Santiago, y lo más importante en ese recorrido inicial de su vida es que en torno al año 22-23 llega a Valparaíso, ese puerto fantástico de Chile, donde se matricula en un instituto de secundaria, liceo lo llaman en Chile, que aún existe hoy, el Liceo Eduardo de la Barra. Y él va desde Viña del Mar en transporte público, donde vive su familia, a Valparaíso todos los días, y a la salida de ese instituto tiene un taller de carpintería, un obrero anarquista italiano, Juan de Marchi, una persona legendaria en la vida de Allende, porque fue, como Allende le contó a Regis Debray, el filósofo francés, la persona que hace que ese muchacho ya de 15 años, de familia, es verdad que progresista en lo político, bueno, sus padres, sus tíos, su abuelo, Ramón Allende Padín, una gran personalidad, habían sido militantes del Partido Radical, un partido que defendía ideas avanzadas en educación, por ejemplo, o la separación Iglesia-Estado, un Estado laico, pero hace que ese muchacho de familia burguesa se aproxime por primera vez a las ideas, a las lecturas, a las conversaciones de la izquierda. Y además lo hace desde los planteamientos anarquistas, porque de Marchi le presta libros, le enseña a jugar al ajedrez y además le habla de la lucha de los trabajadores. De Marchi había sido dirigente sindical en varios países, pasó por Barcelona como un anarquista, era dirigente sindical en Valparaíso, represaliado por diferentes gobiernos, y esa amistad con De Marchi, Allende no era una persona de lecturas profundas, decía él, pero le deja una gota importante de pensamiento antidogmático. Allende siempre tendrá una buena relación
con todas las familias y sectores de la izquierda chilena. Se llevará bien con los comunistas, tendrá buenas relaciones con sectores trotskistas, imagínense en la época trotskistas comunistas, las batallas que había, ¿no? Tendrá relación con los sindicatos anarquistas cuando es ya médico, y tiene sobre todo una posición de rechazo al dogmatismo y a las restricciones en la libertad o la crítica. Allende ingresa en la Universidad de Chile el año 26 para estudiar medicina. Como su abuelo, Ramón Allende Padín, él decide estudiar medicina en un momento importante porque en Chile, el año 27, se instala una dictadura militar similar a la de Primo de Rivera en España. Es una dictadura que persigue a la izquierda, pero que no extermina ni asesina a los militantes y dirigentes de la izquierda, ¿no? Contra esa dictadura militar, Allende participa como dirigente estudiantil en la Universidad de Chile. En Chile hay una gran tradición del movimiento estudiantil, tanto en secundaria como universitario. El actual presidente de la República, Gabriel Boric, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Allende fue vicepresidente en los años 20. La ministra Camila Vallejo, otra de las personas más importantes del gobierno, también fue presidenta de esa Federación de Estudiantes. Durante generaciones, los líderes, sobre todo la izquierda, los que no son de estación obrera, sino estación que tienen estudios universitarios, han sido dirigentes estudiantiles muy importantes, y Allende participa de esa Federación de Estudiantes en la lucha contra esa dictadura que cae en julio del año 31. Hay un periodo de anarquía política donde incluso en junio del año 32 en Chile se proclama la primera República Socialista de América, la República Socialista, que dura 12 días. Después viene la represión política, y Allende, por ejemplo, que participó en esa república, en ese experimento político. No sabemos de qué manera, no hay documentación, pero fue represaliado en la universidad, sometido, él dice, a 2 cortes marciales. Pero expulsado de la universidad, pero logra ser readmitido a la universidad y termina los estudios de medicina el año 33. Víctor Jara nace en aquellos meses tormentosos del año 32, en septiembre, en Santiago de Chile. Al contrario que Allende, es hijo de una familia de los sectores más pobres del país, campesinos inquilinos, campesinos sin tierra, campesinos que trabajaban en latifundios a cambio de un salario casi simbólico y, sobre todo, del derecho a cultivar un trozo de tierra y a tener animales domésticos para literalmente no morir de hambre y poder seguir trabajando para el patrón. Él nace en Santiago de Chile, pero la familia se traslada cerca de la ciudad de Chillán, donde pasa los primeros años, y luego irán también a una zona rural, Lonquén, cerca de Santiago de Chile. Son 10 años que su infancia más temprana vive en el campo, y eso es muy importante para conocer la figura de Víctor Jara como creador. Quienes saben del tema dicen que tocaba la guitarra como los campesinos de Chile, como los campesinos de esa zona del sur de Chile, de Chillán, porque su madre, Amanda, tocaba la guitarra. Era una mujer que, además de ser muy trabajadora, de hacer lo posible, y lo logró para que sus 6 hijos fueran a la escuela, además tocaba la guitarra y cantaba de manera, parece ser, muy bonita, y eso le transmitió a Víctor un verdadero tesoro, que él entendió después, en los años 50, cuando conoce a Violeta Parra, que eso de lo que se hablaba en Chile en los años 50 con Violeta, con Margot Loyola, el folclore, era lo que su madre le había enseñado, le había transmitido de manera inconsciente, espontánea, en aquellas jornadas en el campo donde él acompañaba a su madre tomada de la mano por los caminos de tierra a cantar en un funeral de los angelitos, los niños que morían a edad muy temprana en Chile, los llamaban angelitos. Había toda una ceremonia en el campo chileno, o en las bodas, o en los funerales, o en las fiestas de los campesinos, ¿no? Y en las entrevistas, que son una de las fuentes de la biografía que he escrito de Víctor Jara, Víctor contaba de manera muy bonita que entre sus recuerdos más bonitos de la infancia están cuando en la zona de Lonquén los campesinos se reunían en la noche a deshojar el maíz, el choclo, y cantaban y tocaban las guitarras. Y decía Víctor, y yo me quedaba dormido en el regazo de mi madre escuchando a esa gente maravillosa, ¿no? Bueno, eso le llega a Víctor de manera completamente espontánea y será muy importante para su vida posterior. Él, su madre y sus hermanos llegan a Santiago de Chile el año 42. Es parte de ese éxodo campo-ciudad que había en Chile, los obreros de las salitreras del norte que tienen que dejar el salitre porque ya no tiene horizonte esa actividad minera, y también agricultores y campesinos que llegan a la gran ciudad como Santiago de Chile en aluvión, ¿no? Y viven de manera
muy precaria, en campamentos cerca, en el caso de la familia Víctor Jara, de la estación del ferrocarril. Él pudo ir a la escuela, pudo cursar incluso estudios medios, pero su madre muere cuando él tenía unos 15 años y la familia queda rota. Su padre les había abandonado, Manuel se llamaba, Manuel Jara, Amanda Martínez fallece y cada hermano hace su vida y va por su cuenta. Víctor, que participaba en la Acción Católica, ingresa durante 2 años en un seminario católico en la ciudad de San Bernardo para estudiar cura. Afortunadamente, en el año 52 se sale del seminario, hace el servicio militar y cuando acaba el servicio militar, el año 53, tiene ya 20 años y no tiene ningún oficio ni ningún horizonte. Sin embargo, en el seminario había aprendido a cantar en el coro. Él cantaba en el coro del seminario, ensayaban, hacían conciertos. Y eso fue importante porque por los azares que intervienen en cualquier biografía, él lee un recorte de prensa diciendo que se convocan pruebas para el coro de la Universidad de Chile, uno de los coros más importantes del país, para participar en el estreno de la ópera Carmina Burana el 12 de agosto del año 54 en el Teatro Municipal, además en el teatro más importante de Chile. Es admitido y se le abre un mundo nuevo que no estaba en la previsión de un muchacho de su extracción social, porque él además participa en una compañía de mimos y el año 56 ingresa, logra superar las pruebas de acceso para la Escuela del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, el teatro más vanguardista del país, el más importante, creado el año 41 por actores y actrices de izquierdas en Chile, con la contribución muy importante de refugiados republicanos españoles que habían llegado a Chile el año 39 con el Winnipeg, el barco de Neruda, como José Ricardo Morales. Una compañía que se inspira en la Barraca de García Lorca, por ejemplo, en el teatro de los primeros años de la Revolución Soviética en Rusia, y donde Víctor tendrá como profesores a lo mejor del teatro chileno, a las mejores actrices, a las mejores actrices, a los mejores actores del teatro chileno. Él se forma 3 años como actor y después decide formarse también como director de teatro. Víctor Jara fue reconocido el año 65 por la prensa especializada chilena como el mejor director de teatro de Chile aquel año, porque si ya había estrenado Ánimas de Día Claro el año 62, con la que viajan a Uruguay el año 64, el año 65 estrenan una obra que tuvo un éxito impresionante, como se dice, de público y de crítica. Una obra llamada La Remolienda, ¿no? Que había escrito su compañero de curso, Alejandro de Sievequín, uno de los grandes dramaturgos chilenos, que falleció hace 3-4 años con casi 100 años. De manera paralela, Salvador Allende, cuando es médico, el año 33, después de esa República Socialista del año 32, se funda el Partido Socialista en Chile. Chile es el único país que yo conozco donde el Partido Comunista se funda antes que el Partido Socialista. El Partido Comunista se fundó el año 12 con el nombre de Partido Obrero Socialista, se adhiere a la Tercera Internacional en enero del 22 y pasa a llamarse Partido Comunista de Chile. 11 años después, una parte de los protagonistas de esa República Socialista, que eran militares nacionalistas chilenos de izquierdas, con Allende, con dirigentes trotskistas, anarquistas, fundan el Partido Socialista. Allende es el principal organizador del Partido Socialista en la zona de Valparaíso y Viña del Mar, donde él trabajaba como médico, tenía una consulta médica. Aquí tengo una foto del cartel de su consulta. Se conserva incluso el escritorio, la familia conserva el escritorio de su consulta médica. Y tiene una carrera política meteórica. En el año 37 es elegido diputado por el Frente Popular en Chile. El único país donde hubo Frente Popular, el único país de América donde hubo Frente Popular. Y el año 38 ese Frente Popular gana las elecciones y elige el primer presidente progresista de la historia de Chile. Don Pedro Aguirre Cerda, un maestro del Partido Radical, masón, una figura muy importante, muy querida y recordada en Chile, que el año 39, 3 semanas después de la llegada del Winnipeg a Chile, designa a Allende ministro de Salud. Ministro de Salud del gobierno del Frente Popular, hace un gran trabajo, se conserva una gran cantidad de prensa socialista chilena de la época, es muy bonito, incluso se conservan carteles del Ministerio de Salud cuando Allende, ¿no? Con pues esos mensajes típicos de la época de cuidar la higiene popular, ¿no? De las condiciones de vida, podemos imaginarnos cómo eran, ¿no? La importancia de la higiene, de la alimentación, y Allende planteaba de una medicina preventiva,
no de una medicina que curara enfermedades que se propagaban como pandemias, sino prevenir que esas enfermedades no hicieran ese daño, ¿no? Él, además, el año 43 es elegido secretario general del Partido Socialista, ya es, con 35 años, uno de los principales dirigentes políticos de Chile. El año 45 es elegido senador y su vida entre el año 45 y el año 70, cuando es elegido presidente, es una larga y casi incesante campaña electoral. 4 elecciones para ser elegido senador y 4 elecciones para optar a la presidencia de la República. Hay que pensar que en Chile, en la época, las campañas duraban, las de las elecciones presidenciales, 1 año y medio largo. Es decir, Allende empezó la campaña electoral para el 4 de septiembre del año 64 en enero del año 63. Y cuando uno ve los recorridos en la prensa de la época en un país como Chile, 4.000 kilómetros de norte a sur, ¿no? Como de aquí casi a Berlín, Varsovia o no sé dónde, ¿no? Bueno, pues eran campañas interminables, muy bonitas de contar, porque de nuevo la prensa permite recrear muy bien ese ambiente, ¿no? Una campaña que empieza en el año 52 con una izquierda en condiciones muy débiles. El Partido Comunista está prohibido legalmente en Chile, perseguido en la clandestinidad. El Partido Socialista, el de Allende, muy dividido, con un sector mayoritario de ese Partido Socialista que no apoya a Allende, sino que apoya a otro candidato populista. Y Allende, que lanza su primera candidatura y que queda aquel año 52 el último, con el 5% de los votos, ¿no? Bueno, a pesar de la derrota, es el inicio de un largo camino, de un experimento singular en el mundo de la Guerra Fría, socialistas y comunistas coaligados en una coalición electoral durante más de 20 años. Pensemos lo que es eso, ¿no? A la luz de lo que pasa en el mundo nuestro de hoy, ¿no? No hay otro país donde eso fuera posible en un marco histórico como el de la Guerra Fría, donde, bueno, en cada país había unas circunstancias, pero por ejemplo en el caso de España, los socialistas y los comunistas hasta el año 75 no firmaron un papel conjunto, ¿no? O sea, durante 38 años o 37 años de exilio republicano fue imposible que el PC y el PSOE firmaran nada, ¿no? Hasta el año 75, cuando se crea la Plata Junta. Bueno, en el caso de Chile fue un largo camino, con condiciones evidentemente nacionales también, y ahí hay varias cosas, pero sobre todo el liderazgo de Allende, que es el que tiene una muy buena relación con el Partido Comunista, a pesar de que tiene una visión crítica de por la realidad de la Unión Soviética, ¿no? Él expresa en varios momentos qué le parece bien y qué ve de manera crítica del sistema soviético, y a pesar de eso tiene una muy buena relación con el Partido Comunista de Chile, que era un partido, como el socialista, muy importante electoral y socialmente. Ya el año 58, Allende queda a 34.000 votos de ganar la presidencia de la República. Algo impresionante en el mundo aquel. Un candidato marxista saca el 28, casi el 29% de los votos y pierde por muy poquito la presidencia frente a la derecha, ¿no? A los 3 meses tiene lugar, y en esa campaña ya Víctor Jara participa apoyando a Allende como parte de un grupo folclórico, de música folclórica llamado Cuncumen, en el que Víctor participaba, y que fue importante porque a él le descubre el trabajo profesional en el campo de la música. Es la primera vez que Víctor graba sus canciones, se conservan algunas grabaciones de Víctor con el conjunto Cuncumen, hace giras incluso por Europa, por la Unión Soviética, Francia, Holanda, y también por algunos países de América Latina. El año 59 tiene lugar el triunfo de la Revolución Cubana, que cambia el clima político en América Latina, endurece la Guerra Fría, y sin eso no se explica todo lo que pasa después, a partir de aquel tiempo, incluido el golpe de Chile del año 73. Allende está en Caracas en febrero del 59 y viaja a La Habana con su esposa, conoce a Fidel Castro, conoce al Che, tiene diálogos que él recordó con el Che, y curiosamente Víctor Jara viaja a La Habana el año siguiente, en abril del año 60, y también conoce a Ernesto Che Guevara en aquella oportunidad, y hay un diálogo muy bonito entre el Che y Víctor Jara, que cito en el libro, que fue importante incluso yo creo, para las convicciones de Víctor, que luego grabará 2 canciones dedicadas al Che, El Aparecido y La Zamba del Che, de un músico mexicano llamado Rubén Ortiz. En los años 60, mientras Víctor trabaja en el teatro, montando obras cada año en el Teatro de la Universidad de Chile, incluso ayudando, siendo el ayudante del director
de el montaje del Círculo de Tiza Caucasiano de Bertolt Brecht, una obra importantísima en la historia del teatro. Bueno, Allende es no solo líder de la izquierda en Chile, sino un referente de la izquierda en América Latina, que viaja a Cuba todos los años, que viene a Europa Oriental, sobre todo en los años 60, que viaja a China, que viaja a Vietnam el año 69. En el año 64, él pierde la elección presidencial por tercera vez, a pesar de que saca el 39% de los votos. Una votación enorme, y será el año 70, cuando hay un escenario de tres fuerzas. El año 64 eran fundamentalmente dos candidatos, pero en el año 73 la derecha, la democracia cristiana, y la izquierda, aglutinada en la Unidad Popular, que con Allende, por cuarta vez, gana, como sabemos, la elección presidencial, y Salvador Allende, después de 60 días muy difíciles, donde la derecha y Washington hicieron lo posible y lo imposible por impedir que Allende fuera elegido presidente, por impedir que incluso llegara a empezar a gobernar. Bueno, pues el 3 de noviembre le ponen la banda presidencial y empieza ese experimento político singular en la historia del siglo XX, que tiene en Allende y en la llamada Vía China del Socialismo, bueno, un episodio muy importante por el impacto además que tuvo en el mundo. Para Víctor Jara, que participó de manera muy intensa en aquella campaña electoral, hubo un acto de todos aquellos artistas con una pancarta detrás que se ponía, que hace poco la recordó Tom Morello, sin canciones no hay revolución, ¿no? Un acto muy bonito con Allende, pues Ángel Parra, Isabel Parra, Gila Payún, Inti Illimani, todos aquellos músicos comprometidos con Víctor Jara, de apoyo al candidato Salvador Allende. Hay una carta muy bonita de Víctor después de la elección al músico mexicano Rubén Ortiz, contándole sus impresiones de la victoria, ¿no? Las esperanzas que él tenía en que ese gobierno tuviera éxito. Él ya había empezado a grabar canciones y discos comprometidos políticamente. Sus primeros discos son, digamos, de música más bien folclórica, que recuerda esa música campesina que su madre le había transmitido, pero hay un hecho importante, y es que el año 68, las Juventudes Comunistas, en las que Víctor Jara militaba desde el año 58, crean un sello discográfico muy importante en la memoria de la cultura chilena, DICAP, la Discoteca del Cantar Popular. Publicaron más de 100 discos hasta el golpe de Estado. Eran además unos discos maravillosos por el diseño. Podéis buscar en internet DICAP. Hecho tres diseñadores chilenos, los hermanos Larrea y Luis Albornoz, y hacían unas carátulas maravillosas con los discos que, bueno, la cantata Santa María de Quique de Quilapayún en el año 70, los discos de Inti Illimani, 4 discos de Víctor Jara, por ejemplo, El Derecho a Vivir en Paz, que la canción dedicada a Vietnam, o Pongo en tus manos abiertas, o el disco La Población del año 72, un disco maravilloso que Víctor concibe casi como una obra de teatro, y donde no solo es un disco dedicado a las familias chilenas que no tenían casa y que luchaban por tener un terreno donde levantar un hogar, sino que da voz a las mujeres que habían protagonizado un hecho importante en la historia de Chile, como fue la toma que da lugar a la población Herminda de la Victoria en marzo del año 67, de ahí la canción de Víctor tan bonita de Herminda de la Victoria, o la canción Luchín, dedicada a ese niño que Joan Jara y Víctor recogieron y que después adoptó Ken Arrieta, una de las grandes amigas de Víctor Jara y su esposa, ¿no? No hay otro, es uno de los discos más valorados por los músicos chilenos, ¿no? Porque es la muestra de un compromiso con la belleza, con la justicia social, un compromiso de una manera que mezcla la altura ética y la altura estética. Víctor Jara recorrió el mundo durante aquellos 3 años del gobierno de Allende, viajó a México, a Cuba, a la Unión Soviética, al Reino Unido el año 72, hizo una gira muy impresionante también por Centroamérica, y se conservan, el concierto en México se conservó, y bueno, él, además de cantar sus canciones, pues explicaba ese proceso de la vía china del socialismo que encabezaba el presidente Allende, que tuvo grandes conquistas, la reforma agraria, la nacionalización de las grandes minas de cobre, una política internacional ejemplar en el mundo de la Guerra Fría, la participación y la conciencia de los trabajadores y tantas cosas, el medio derecho, la editorial Kimantú, pero también tuvo grandes enemigos desde el primer momento,
dentro y fuera de Chile. Fuera, el gobierno norteamericano de Nixon y Kissinger, también la dictadura militar brasileña, dentro una derecha que, como pasa casi siempre, cuando pierden, desconocen las reglas de la democracia. Y también un actor clave, como fue la Democracia Cristiana, un partido que, si bien votó por Allende para que fuera elegido presidente en la votación del Congreso Nacional, fue derivando hacia posiciones de confrontación absoluta con el gobierno del presidente Allende y tiene una responsabilidad muy importante en la gestación del golpe de Estado. El presidente Allende buscó, a lo largo de aquellos 3 años, un diálogo con el centro político, con la Democracia Cristiana, que permitiera, primero, un cauce más amable para esa vía chilena del socialismo. La izquierda tenía minoría en el Congreso Nacional, es decir, no podía aprobar leyes sin el apoyo de una parte de la oposición. Y Allende busca ese diálogo en varios momentos, sobre todo en junio del año 72 estuvo cerca el entendimiento, pero el país se fue polarizando, dividiendo en 2 bloques políticos. Parte de la estrategia de la oposición era desestabilizar la economía, crear un enfrentamiento social. Eso lo recordamos por la famosa huelga de los camioneros, por ejemplo, ¿verdad? Y fue imposible ese acuerdo. Después, en el año 73, el presidente Allende incluso buscó un acuerdo prácticamente ya para salvar la democracia. Tenían el temor de que en Chile viniera una guerra civil, no un golpe de Estado como el que tuvo lugar y que conocemos, sino en la memoria de todos los actores estaba presente lo que había pasado en España el año 36. Por eso Pablo Neruda, en su último discurso público, recuerda la guerra de España y la tragedia de la República Española. Lo vuelve a hacer en su última aparición en televisión, en mayo del 73. Lo vuelve a hacer en la última entrevista de prensa que da Neruda, que se publica en Argentina en agosto del año 73. Y el presidente Allende y una parte de la izquierda chilena lanzan una campaña no a la guerra civil. En el lado contrario, quienes preparaban el golpe se preparaban para la guerra civil. Se preparaban para la guerra civil porque los conspiradores de la extrema derecha chilena, por ejemplo, viajan a Brasil en agosto del año 73 y se entrevistan con jefes de la dictadura militar brasileña. Y otros conspiradores civiles, por el lado de las agrupaciones empresariales, también. Preveían una posible guerra civil, incluso en las horas previas al 11 de septiembre, contactan desde el ejército chileno con la embajada norteamericana preguntando qué pasa, qué van a hacer el gobierno de Nixon si en Chile el golpe de Estado lleva a una guerra civil. El presidente Allende iba a convocar un plebiscito el 11 de septiembre, iba a llamar a una votación democrática en un acto que iba a tener lugar en uno de los bastiones de la izquierda chilena, como era la Universidad Técnica del Estado, la actual Universidad de Santiago. El día 11 de septiembre a las 11 de la mañana, en el foro griego de la universidad, iba a dirigirse al país el presidente Allende y en ese acto también iba a haber una parte cultural con Víctor Jara y con Isabel Parra, la hija de Violeta. Aquella mañana el presidente Allende conoce muy temprano, a las 6 de la mañana, que la Armada se ha sublevado en Valparaíso, llega al Palacio de la Moneda a las 7:30 de la mañana y, bueno, como sabemos, se dirige al país por radio en 4 o 5 discursos, sobre todo el último es el que ha quedado grabado en la historia del siglo XX, ¿verdad? Esa apelación final a la esperanza, a las grandes alamedas. Y Víctor Jara oye al presidente Allende esa mañana desde su casa, se han despertado temprano y está oyendo los discursos de Allende, haciendo llamadas telefónicas. Hay un llamamiento de la central sindical de trabajadores a que los trabajadores aquella mañana se dirijan a sus lugares de trabajo, los obreros a las fábricas, a los funcionarios a las dependencias públicas, a las universidades, a las escuelas, y hasta las 2, 3 de la tarde, en todo Chile, los trabajadores están en las fábricas, pendientes de la evolución de los acontecimientos, hay reuniones de los partidos de izquierda, y a partir de las 2 de la tarde es cuando los partidos de izquierda dan la orden de pasar a la clandestinidad. Y los obreros, en la mayoría de los lugares, se retiran de los lugares de trabajo. El presidente Allende se suicida, pone fin a su vida un poco antes de las 2 de la tarde en el Palacio de la Moneda, después del bombardeo y después de pedir a los colaboradores que estaban allí con él que se entregaran a los militares que ya estaban asaltando el Palacio de la Moneda. Una parte de quienes estaban con Allende aquel día fueron asesinados 2 días después en un recinto militar
cerca de Santiago. Víctor Jara, como tantos trabajadores, llega a su puesto de trabajo aquella mañana. Llega en torno a las 11 de la mañana a la Universidad Técnica del Estado con su guitarra y en su coche. Y pasa aquel día con sus compañeros, están recluidos en una parte de la universidad, hay toque de queda desde las 3 de la tarde, es decir, nadie puede salir a la calle o los militares pueden disparar. Además, la universidad es un campus cerrado, ¿verdad? Entonces el ejército acordona la universidad, se reúnen con el rector, Enrique Kirber, con el presidente de la Federación de Estudiantes, y les dicen que al día siguiente llegarán autobuses para trasladar a cerca de 1000 personas que ya había a otros puntos de Santiago, porque el toque de queda duraba hasta el 13 de septiembre. Bueno, al amanecer del 12 de septiembre, la Universidad Técnica del Estado es asaltada y cañoneada por el Ejército de Chile. Es muy impresionante leer una de las fuentes de la biografía de Víctor Jara es el sumario judicial por el asesinato de Víctor. Recibí miles de páginas y es muy impresionante leer los testimonios de los militares que asaltaron la universidad, de los militares que después custodiaron donde Víctor Jara fue llevado, ¿no? Esa es la importancia de investigar la represión, no solo en el terreno de que haya condenas para quienes violaron los derechos humanos, sino también se generan sumarios judiciales que son fuentes históricas invaluables. Bueno, esa mañana, el 12 de septiembre, Víctor Jara y sus compañeros, cerca de 1000 personas, son detenidos, sacados de la universidad con las manos en la nuca, tumbados en canchas deportivas durante horas y trasladados en autobuses a un polideportivo, el Estadio Chile, hoy llamado Estadio Víctor Jara, donde a la llegada Víctor es reconocido por un oficial, apartado, torturado, golpeado, humillado, vejado durante casi 24 horas. El 13 de septiembre puede volver con sus compañeros de la universidad y de las juventudes comunistas, habla con varios de ellos, y el 15 de septiembre, por la tarde, ese polideportivo está siendo vaciado porque los prisioneros de guerra, entre comillas, así los llamaban, y los consideraban y los trataban, estaban siendo trasladados al Estadio Nacional, al campo de fútbol que todos recordamos. Víctor Jara y otro compañero, y otros 2 compañeros suyos, Litre Quiroga y uno de los médicos de Allende, son separados de la fila de prisioneros y finalmente Víctor Jara y Litre Quiroga son acribillados por oficiales del Ejército de Chile en uno de los vestuarios del polideportivo y sus cuerpos aparecieron a la mañana siguiente 12 kilómetros al sur de ese lugar, en las afueras de un cementerio. Fueron reconocidos por mujeres de ese lugar, de esa población. Eran militantes de izquierda que tenían la petición de sus compañeros de ir a ver por allí porque estaban tirando cuerpos a ver si reconocían y reconocieron el de Víctor. Esas mujeres han declarado en el juicio. Han declarado también, fijaos, los conductores de las camionetas del Servicio Médico Legal del año 73 que llevaron esos cuerpos de la calle donde estaban tirados a la morgue, al Servicio Médico Legal. Esos conductores han declarado en el juicio. Cito algunos de los testimonios. Y el cuerpo de Víctor y el de Litre son llevados a ese Servicio Médico Legal y allí un muchacho de 21 años que vive ahora en Francia, Héctor Herrera, reconoce el cuerpo de Víctor Jara, le toma las huellas dactilares y como él era trabajar en el registro civil, con las huellas dactilares puede averiguar la dirección y el 18 de septiembre, jugándose la vida, ese muchacho llega y le comunica a Joan Jara que Víctor está muerto y que tiene que enterrarlo porque lo pueden tirar a una fosa común, ¿no? Bueno, Joan escribió un libro maravilloso, Víctor en un canto inconcluso. Yo cito una gran cantidad de testimonios de ella a la prensa a lo largo de los años. Es muy impresionante el valor que tuvo Joan Jara para darse prisa y sobreponerse a ese impacto, enterrar a Víctor el 18 de septiembre. Ella va al funeral de Neruda el 25 de septiembre, una semana después. En ese funeral conoce a un periodista sueco, Jan Sandviks, al que le entrega las copias de las últimas canciones de Víctor Jara. Entre ellas, la canción Viento del Pueblo, donde Víctor Jara toma 6 estrofas del poema de Miguel Hernández y crea una canción maravillosa. Esas últimas canciones de Víctor, que no se grabaron en disco en Chile, las saca este periodista sueco y Joan Jara las publica en el año 74 en Londres, en el estudio donde graban los Beatles, y en el año 75 se publican por primera vez en España. Bueno, ella y sus hijas, Manuela y Amanda, salen al exilio el 15 de octubre y durante 7 años Joan Jara recorrió el mundo
denunciando el horror de la dictadura de Pinochet. Incluso la hija de Víctor, Amanda Jara, declara con 16 años en Roma, el año 80, en una comisión internacional, declara y cuenta el asesinato de su padre en un testimonio que se conserva hoy en el Museo de la Memoria de Chile. Han pasado 50 años de aquellos hechos y bueno, son dos figuras que han crecido mucho con el tiempo, ¿no? Este año en España y en muchos otros lugares ha habido muchos actos en recuerdo del presidente Allende, ¿no? En muchas ciudades, estos días en Alicante, de la mano del CEMAP, con poetas muy importantes de Chile, el otro día con el sobrino Neruda y los profesores de la Universidad de Alicante, ¿no? Y Allende es una figura que perdura en el tiempo porque sus ideales, sus principios, sus valores, las causas que dieron sentido a su vida, la búsqueda de ese socialismo democrático, que fuera mucho más allá de lo que había ido la socialdemocracia en Europa occidental, que con participación de los trabajadores, con una mirada crítica, democrática hasta el final, bueno, esos valores todavía tienen sentido y en el caso de Víctor Jara, bueno, ha perdurado su figura, esa giganta, porque sobre todo nos entregó un conjunto de canciones maravillosas que son patrimonio de la humanidad, que conmueven. ¿Cuántas niñas Amandas no hay por el mundo, verdad? Repartidas. Son canciones que uno las puede escuchar muchas veces y perduran porque son testimonio de una creación comprometida social, políticamente, con las causas más nobles que el ser humano puede abrazar. Muchas gracias. Bueno, aunque las palabras de Mario pues creo que nos han sobrecogido a todos, creo que puede abrirse, si queréis, un diálogo. Igual para romper un poquito también la tensión, porque realmente son hechos muy, muy duros. ¿Podrías contarnos un poco sobre la anécdota de Te recuerdo, Amanda, ¿no? De cómo surge esa canción? Y después ya vamos a temas, si queréis, más graves. Volvemos a... Bueno, era una de las canciones favoritas de Víctor, ¿no? Él lo cuenta en una entrevista que siempre le conmovía. Incluso contó, no recuerdo en qué país, creo que fue en Costa Rica o en Colombia, que él canta esa canción y el público se queda mudo. La de aplaude se queda mudo de la emoción. Y Víctor lo contaba con una gran alegría. Él crea esa canción en la localidad natal de Shakespeare, de Stratford-upon-Avon, ¿no? Está allí el año 68 porque tiene una beca del British Council para estudiar teatro en Londres, ¿no? Durante varios meses. Y estando en Inglaterra, recibe una carta de su esposa, Joan, que le cuenta que Amanda, que tiene 3 años, padece diabetes, ¿no? Una enfermedad, si hoy es terrible para una niña, en la época era mucho más terrible, ¿no? Y según Joan Jara, producto de esa nostalgia de la familia, crea esa canción donde los protagonistas son los nombres de sus padres, Manuel y Amanda, y crea esa canción, bueno, inmortal, ¿no? Que después la canta a su regreso a Chile por primera vez en la Peña de los Parra, el lugar legendario que crearon Ángel e Isabel Parra, y ahí hay un testigo de cuando Víctor la cantó en el lugar donde ellos se preparaban antes de actuar en la Peña, Patricio Mans, un gran cantante chileno, que se quedó conmovido, ¿no? Cuando escuchó esa canción, ¿no? Siempre se ha especulado mucho si estaba dedicada a su madre Amanda o a su hija. Joan Jara decía que un poco tiene cosas de las dos, ¿no? Y es una canción que en vida de Víctor, por ejemplo, él contaba que Mercedes Sosa ya la grabó en Argentina y que la había conmovido, ¿no? Y el año 74, Raimon ya la adapta al catalán y la graba muy tempranamente en un disco además llamado Homenaje a Víctor Jara, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Sí. Antes de nada, buenas noches. Antes de nada, felicitarte porque has hecho una exposición coral muy visual de cómo se van cruzando las vidas en una suerte de enjambre histórico de Víctor Jara y Salvador Allende. Me ha parecido absolutamente fantástico por tu parte y, en fin, como narrador no solamente de libros de negro sobre blanco, sino a viva voz, magnífico. Y un poco, durante estos años, te he ido siguiendo de alguna manera, un poco a lo guadiana, ¿no? Y hay una historia contada de Chile, bueno, con sus matices, con sus
máxime en un lugar como Sudamérica o en un lugar como Chile, tan marcial, pues más o menos tenemos ese retrato, ¿no? O por lo menos podemos guiarnos por un marco, aunque desconozcamos la letra pequeña y la letra mediana. Pero hay otra parte de la historia de Chile que yo particularmente no conozco, ¿no? Y sé que tiene un peso, pero que de alguna manera no se ha definido, no se ha explicitado, ¿no? Y es, por ejemplo, qué papel o cómo se incardina en toda esa realidad que has ido contando, en todos esos sucesos históricos que has ido contando, el elemento mapuche, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se incardina, cómo se vertebra, cómo está? ¿Está presente o al final es una cuestión indigenista relegada al sur de Chile que no tiene ninguna consistencia o peso específico? Pues mira, la única canción que Víctor Jara grabó que tiene como título el nombre de una persona es dedicada a una mujer mapuche, Angelita Buenhumán. Es una mujer, ellos, su familia, Víctor y Joan y las hijas, viajaron un par de veranos chilenos al sur de Chile, cerca de un lago, creo que es el lago Ranco, no recuerdo, el nombre está en el libro, ¿no? Y un día conocen a una mujer mapuche que teje con tintes naturales, con pieles naturales, entran a su choza o cabaña y ven un tejido maravilloso. Y Víctor le dedicó una canción que ponla en YouTube, Angelita Buenhumán, maravillosa, una poesía pura. Esa manta le llegaría a Víctor a Santiago de Chile unos meses después, y esa manta es la que cubre el féretro de Víctor Jara cuando en el año 2009 sus restos son exhumados por orden de la justicia chilena para la investigación de su muerte. Hay un funeral popular y el ataúd de Víctor, que es el del año 73, restaurado por su hija Manuela, lo cubren con esa manta de color, creo que era de color rojo, con ribetes negros, que le hizo Angelita Buenhumán, ¿no? Que escuchó esa canción, además por sorpresa en la radio. Contaban cuando ella la descubrió por la radio, ¿no? Y después, claro, en dictadura tenían miedo de que asociaran a ella y a su familia con Víctor Jara. Mira, el tema mapuche en Chile no existe como tema hasta hace 30 años. En los años de la Unidad Popular, en la zona del territorio mapuche, cerca de Temuco, un partido pequeño de extrema izquierda que no formaba parte de la Unidad Popular, el MIR, un partido que después fue creciendo, tenía un movimiento, un frente de masas dedicado al pueblo mapuche, sobre todo en la zona, ¿no? Pero el nombre no era Movimiento Campesino Revolucionario. Es decir, los mapuches eran vistos como campesinos en esa zona, ¿no? Es verdad que el gobierno de Allende hizo un esfuerzo por, en el marco de la reforma agraria, devolver al pueblo mapuche una parte del territorio originario que había sido esquilmado a partir de la incorporación por la vía de las armas del pueblo mapuche al Estado Nacional chileno con la guerra de 1879-1883, la llamada pacificación de la Araucanía. No era un tema, el tema indígena en el gobierno de Allende, ¿no? Igual que no había un movimiento feminista o un movimiento ecologista. Son temas posteriores. En el caso por tanto, sería ya muy posterior. Hoy sí que es un tema difícil, porque hay una deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo mapuche, pero es un conflicto muy, muy complejo presente también en el debate constitucional y, desde luego, difícil. Pues aprovecho. Y en todo ese entramado, ¿qué papel desempeñó? Has hablado de parte de las integrantes del clan de los Parra, pero Nicanor, ¿qué figura desempeñó? Aunque ya era mayor, ¿no? Bueno, Nicanor, en el tema de la música no tiene un papel. Tiene un papel en la parte de la literatura. Yo diría también, y en eso no soy especialista, ¿vale? Pero como he hecho una biografía de Neruda, yo te diría que Nicanor Parra como poeta es conocido y valorado más allá de la academia en los últimos 30 o 40 años. Es decir, cuando muere en los años 70, Nicanor Parra no era una personalidad en Chile. Una personalidad en el terreno literario posiblemente, ¿no? Sí, a lo mejor
lo que estoy diciendo es un atrevimiento, ¿no? Pero no es el Nicanor Parra de los últimos 20 años, que tuvo un reconocimiento internacional muy importante y que en Chile era toda una personalidad, ¿no? ¿Ah? Bueno, él era un personaje complejo, ¿no? Él estuvo en el funeral de Neruda, Nicanor, y le cuenta a una periodista chilena que la dictadura estaba intentando utilizarle en aquellos momentos, ¿no? Eh, Eso es lo que te puedo decir. No hay una buena biografía todavía de Nicanor Parra, hay algún libro y hay problemas con su sucesión bastante grandes con el legado literario. Yo quería comentar, que lo has dicho al principio, el impacto que tuvo entre la juventud española el tema de Chile, ¿no? Es decir, nosotros teníamos 20 años, en el año 73, y fue un mazazo porque creíamos en Salvador Allende. Y primero fue un mazazo. Yo siempre os recomiendo que veáis la portada del ABC, que está en internet, del día de la muerte de Salvador Allende. Y que les pusieron una foto como si fuera el diablo, ¿no? Es una foto terrible, una foto que buscaron, vamos, la cara más tétrica de un personaje. Y luego, cómo nosotros como jóvenes pues nos creíamos en la vía pacífica hacia el socialismo y estábamos en la dictadura de Franco, es decir, que tampoco nos reuníamos, ¿no? Pero para mí, y yo creo que para mucha gente que teníamos mi edad, fue un inicio hacia un proceso de izquierda que nos llevó a luchar contra el franquismo, ¿no? Y esperar a que Franco se muriera y luego participar en la vida política. Entonces, Chile estaba muy cerca de España en aquellos momentos. Sí, el impacto fue impresionante. También está la portada de la revista Triunfo, aquella con las letras de Chile en blanco sobre fondo negro, que es sobrecogedora verla. También se encuentra fácil en internet, ¿no? Que es impresionante la portada, ¿no? Que lo dice todo. Sí, tuvo un impacto. O sea, yo creo que la solidaridad que tuvo el pueblo chileno la tuvo la República Española durante la guerra y Vietnam y pocos casos más, ¿no? En los años 80 Nicaragua o El Salvador también, ¿no? El pueblo saharaui. Pero no hay muchos casos, ¿no? De esa solidaridad tan universal, tan transversal, porque en el caso de Europa Occidental no solo fue la izquierda, fueron también formaciones de centro en algunos países, ¿no? Y fue además estados, ¿no? Pues el Estado sueco, por ejemplo, ¿no? Estados que los gobiernos hicieron una labor solidaria que ya quisieran los refugiados de hoy tener, ¿no? Sí, yo quería decir que un momentito antes de que empezara la conferencia le comentaba eso, el impacto que para nosotros había supuesto. Además fue una época que también, con la cercanía con la dictadura argentina, vinieron aquí, estuvieron Quilapayún, Claudina y Alberto Gambino en un centro que ya no existe, que se llama PH, que ahí me reunía yo con una amiga de Centroamérica, y supongo que conocerán. Y trajimos a algunos mapuches perseguidos, bueno, torturados y perseguidos después, porque se lograron salir de allí por medio de la iglesia y tal. Sí que tuvo mucho impacto. Y, como le decía un poquito antes, entendiéndome la situación de ahora, después de lo de Nicaragua, que ahí sí que hemos peleado también, yo siento, no sé cómo expresarme, pero tengo una gran preocupación, porque según como decía usted hace un momento, si no gana la derecha, no vale. Es lo que estamos viendo también ahora aquí. Espero que no lleguemos a esas situaciones. Pero es muy preocupante y muy triste tantas vidas y tanto trabajo de tantas organizaciones,
en Alicante, y ahora es muy decepcionante ver que parece que todo eso va hacia atrás. Y la esperanza que para mí supuso la llegada de Boris, ahora también se está como desdibujando. Yo no sé si dentro de todo ese análisis que ha hecho tiene alguna visión un poquito de la situación actual, o no sé si... Bueno, pues el mundo es el que tenemos, ¿no? El que conocemos todos, ¿no? A ver qué pasa en Argentina dentro de 10 días, en la segunda vuelta. Con lo que han hecho en Argentina por la memoria, que pueda ganar un presidente como este candidato que niega el horror de la dictadura, ¿no? Lo que supondría tener un presidente en Argentina como Milei es inenarrable, ¿no? Bueno, pues es el mundo que tenemos y al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Con tantas cosas que pasan y que son terribles, ¿no? Una cuestión técnica, Mario. Cuando te planteas una biografía, en primer lugar, ¿por qué eliges al personaje? Y luego, ¿cómo trabajas el inicio de las fases de trabajo? Ahí tienes que tener presente una cosa. Yo trabajo fuera de la academia. No escribo para la academia, escribo para el gran público. Publico además, sobre todo en la editorial Penguin Random House, una de las grandes editoriales a nivel mundial, ¿no? Y luego a veces también en Capitán Swing o Acal, ¿no? Es decir, pero yo escribo para el gran público. No puedo permitirme escribir libros que no tengan una repercusión amplia, tanto en prensa como en la medida de lo posible que se vendan bien, ¿no? Ese es el primer criterio, que puede parecer poco académico, pero es mi trabajo, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer una biografía de Miguel Hernández, ¿no? Claro, cuando te pones ante un personaje como Miguel Hernández, Allende, porque de Víctor Jara solo está el libro de su mujer, ¿no? Pero el caso de Miguel Hernández es un desafío tremendo, porque hay una buena biografía de José Luis Ferris, ¿no? Y hay, bueno, un caudal de publicaciones científicas, está el archivo digitalizado, está la obra poética completa publicada por Jesucristo Riquelme, el epistolario completo de Jesucristo Riquelme. Bueno, pues ahí está el desafío. El desafío es, ya tengo el acuerdo con la editorial y voy a tener que, bueno, romperme la cabeza para aportar algo que ni siquiera José Carlos Rovira, Carmen Alemany, José Luis Ferris o tantos otros especialistas conozcan, ¿no? Bueno, pues ahí tendré que, indagar y pensar, darle vueltas, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora estoy haciendo una biografía también de una dirigente comunista chilena, Gladys Marín, ¿no? Una mujer muy importante en Chile. Bueno, pues acabo de encontrar en el archivo de la Fundación Neruda 7 cartas de Gladys Marín a Pablo Neruda que nadie conocía. Que a nadie se le había ocurrido llamar a la Fundación Neruda y preguntar, porque eso, como me llevo muy bien con Darío Oses, bueno, pues ya he encontrado las cartas a Neruda, ¿no? Que son cartas además muy bonitas, ¿no? Porque le dice, esta mujer tenía 30 años en los años 60 y le dice a Neruda, ambos comunistas, ¿no? Estoy seguro que va a decir que sí, pero le voy a pedir que mande un mensaje para el Congreso, ¿no? Cartas muy bonitas. Bueno, y el caso de Miguel Hernández, ahí lo que hago primero es recopilar, pensar en los archivos, ¿no? Ahí trato de que pensar personas que tuvieron relación con Miguel Hernández, que no hayan sido escrutadas, ver, pues, José María Cosío, Almarcha, toda esta gente que suenan, ¿no? Pues pensar, indagar. El tema de la represión de Miguel Hernández también está muy estudiado, ¿no? Está el libro de Ríos Carratalá, que ya lo tengo, y tantos otros. Bueno, pensar ahí el tema de las cárceles, qué puede haber de nuevo. También la investigación de la represión franquista en Alicante, hay estudios muy importantes, ¿no? Mi abuelo estuvo con Miguel Hernández en el reformatorio de adultos, eso me impresionó mucho descubrirlo, por los papeles de mi abuelo, al comparar las fechas, ¿no? Estuvo mi abuelo y tantos otros, ¿no? Pero a mí me impresionó mucho saber que mi abuelo habría estado Bueno, y en el caso de Miguel Hernández encontré 11 cartas suyas inéditas en Chile, que se las di a conocer a la familia, las publicó Jesucristo Riquelme en el epistolario completo, las tiene Yolanda Santamaría de la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes, ¿no? Bueno, hay un gran trabajo ahí por delante, la prensa de la época, buscar entrevistas a Miguel que nadie haya encontrado, hay mucha prensa de la República digitalizada, en fin, un trabajo muy bonito, ¿no? Claro, lamentablemente en el caso de Miguel Hernández, la ventaja es que vivió 31 años, ¿no? Que también es impresionante pensarlo, ¿no? Que con 31 años dejó esa obra poética que va creciendo con el tiempo, ¿no?
bueno, ese es el desafío. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Igual te íbamos a tener aquí toda la noche y tampoco es el objetivo. Muchísimas gracias, Mario. Ha sido una lección de vida, en buena medida, lo que nos has dado hoy. Y bueno, sí tengo que decir que efectivamente es una lectura, aunque sean temas tan difíciles, es una lectura muy amena la que planteas en tus libros, y es una gozada leerlos. Muchísimas gracias a los que nos acompañan, muchísimas gracias Mario. Ha sido un gusto y una deuda que teníamos poder estar hoy contigo. Muchas gracias.